Debí haber sabido que no podía esperar nada diferente. Al crecer, siempre supe cuál era mi lugar en la familia. Mi padre, Mark, se lo aseguró. Estaba Chloe, su niña dorada, su pequeña princesa, a quien colmaba de amor y atención. Y luego estaba yo, Emily, un pensamiento tardío. No siempre fue obvio, al menos no al principio. Cuando era pequeña pensé que todos los papás actuaban como el mío, que todos los padres adoraban a sus hijas menores mientras trataban a las mayores como una obligación, que todas las hijas tenían que esforzarse el doble para ganar la mitad del reconocimiento que recibían sus hermanos. Pero cuanto más crecía, más claro se volvía. Chloe era el centro del mundo de mi padre, y yo solo un personaje secundario en su historia. Mamá intentaba equilibrar las cosas lo mejor que podía, pero el favoritismo de papá era asfixiante. Siempre eran las necesidades de Chloe las primeras, sus deseos por encima de todo. Si Chloe necesitaba un aventón, papá dejaba lo que estuviera haciendo. Si Chloe quería un vestido nuevo, le compraba 2. Y cuando yo pedía algo, «Emily, ¿realmente necesitas eso? Ahora mismo el dinero está justo». Pero el dinero nunca se le acababa a Chloe. Al principio, pensé que tal vez yo no era suficiente, que si me esforzaba más, sacaba mejores notas, me volví más útil. Papá me miraría como la miraba a ella. Así que estudié hasta altas horas de la noche, saqué sobresalientes en mis exámenes e incluso asumí responsabilidades en casa, lavandería, platos, lo que fuera para que me notaran. Pero todos mis esfuerzos fueron recibidos con indiferencia. Mientras tanto, Chloe podía hacer lo mínimo y aún así era celebrada. Si sacaba un B en un examen, papá la llevaba por helado. Si yo sacaba todas A, yo recibía un distraído «buen trabajo» antes de que él volviera a la televisión. El mensaje era claro. Nada de lo que yo hiciera jamás sería suficiente para que yo fuera su prioridad. Recuerdo vívidamente mi 17º cumpleaños. No pedí mucho, solo una pequeña cena familiar. Mamá preparó mi plato de pasta favorito, y por una vez, sentí que el día era realmente mío. Luego, a mitad de la cena, Chloe irrumpió en el comedor, llorando porque su plancha para el cabello se había roto justo antes de salir con sus amigas. Papá ni lo dudó. Se levantó, agarró las llaves del auto y abandonó mi cena de cumpleaños para llevar a Chloe de compras a comprar una nueva. Cuando regresaron, las velas de mi pastel ya se habían apagado hace rato. Mamá trató de consolarme, me acariciaba la espalda murmurando, «Ya sabes cómo es tu padre», como si eso lo hiciera mejor. Y quizás en ese entonces, yo aún pensaba que tenía que aceptarlo, que tenía que conformarme con ser la segunda. Pero algo dentro de mí comenzó a quebrarse. Luego llegó mi 21º cumpleaños. Se suponía que este era mi hito, mi celebración. El único día en que no tendría que luchar por un atisbo de atención. Ni siquiera estaba pidiendo mucho, solo una pequeña reunión en casa con mis amigos más cercanos. Nada de fiestas grandes, ni planes extravagantes, solo una noche en la que finalmente podría sentirme importante. Lo planeé durante semanas. Envié invitaciones, escogí decoraciones, e incluso armé una lista de reproducción que me llenaba de nostalgia por la infancia. Por una vez, pensé que quizá, solo quizá, papá me vería. Debí haber sabido mejor. Esa mañana, mientras organizaba el salón, papá entró con su habitual expresión seria. «Emily, necesito que canceles tu fiesta de esta noche», dijo. Casi me da risa pensando que bromeaba. Claro, como si eso fuera a pasar. No se rió. «Chloe y sus amigas tienen una cita en el spa, y necesito llevarlas. ¿Sabes lo importante que es esto para ella?» Sentí un nudo en el estómago. Él no podía estar hablando en serio. No lo podía hacer. «Pero papá, mi fiesta es hoy. La he estado planeando durante semanas». Soltó un suspiro exasperado, como si yo fuera irracional. «Emily, no seas tan dramática. Chloe ha estado estresada. Ella se lo merece». Lo miré, esperando que se diera cuenta de lo absurdo que sonaba.
¿Cancelar mi 21º cumpleaños porque Chloe necesitaba un aventón al spa? Pero él solo se quedó allí, con los brazos cruzados, esperando que lo aceptara. Chloe siempre iba primero. Siempre. Y en ese momento, supe que había terminado. No iba a rogar, no iba a pelear, iba a irme. Y por primera vez en mi vida, iba a ponerme a mí misma primero. Me quedé ahí, agarrándome al borde de la mesa del comedor, tratando de procesar lo que mi padre acababa de decir. Cancelar tu fiesta. El día de spa de Chloe es más importante. No era una petición, no era una sugerencia, era una orden. Lo peor, que ni siquiera parecía darse cuenta de lo cruel que era. Traje el nudo en mi garganta. Papá, hoy cumplo 21. ¿No entiendes lo importante que es eso? Papá exhaló pesadamente, frotándose las sienes como si yo fuera la irracional. Emily, es solo un cumpleaños. Tendrás muchos más. El día de spa de Chloe es algo único. ¿Algo único? ¿Como si mi 21º cumpleaños no lo fuera? Miré hacia la cocina donde mamá estaba, en silencio, lavando platos, con la espalda rígida. Siempre odiaba meterse en estos momentos, pero esta vez la necesitaba. «¿Mamá?», llamé. «¿Crees que esto es justo?». Ella dudó. Vi un breve destello de simpatía en sus ojos antes de que apartara la mirada rápidamente, y eso me lo dijo todo. «No quiero involucrarme», murmuró. Por supuesto que no quería. Nunca lo hizo. Papá volvió a suspirar, claramente perdiendo la paciencia. «Mira, Emily, Chloe y sus amigas ya reservaron todo. Necesitan que las lleve. Solo sé madura y reprograma». Solté un suspiro tembloroso. «¿Quieres decir que cancelé? Porque ya van en camino. No hay reprogramación cuando he pasado semanas planeando esto». Tenía la audacia de lucir molesto. «Está siendo difícil. Es solo una pequeña reunión. Solo. Tal como fue solo una cena de cumpleaños cuando se fue a comprarle a Chloe una plancha. Tal como fue solo otro premio escolar cuando se olvidó de aparecer. Tal como yo era solo su otra hija». Apreté la mandíbula, sintiendo algo caliente y amargo subir por mi pecho. Durante años, dejé pasar estas cosas. Tragaba mis decepciones y me convencía de que la próxima vez me trataría mejor. Pero no habría una próxima vez. Nunca la habría. Así era él. Así era lo que yo significaba para él. Recuerdo claramente mi 17º cumpleaños. No pedí mucho, solo una pequeña cena con mi familia. Mamá preparó mi plato de pasta favorito y por una vez sentí que el día era realmente mío. Luego, a mitad de la cena, Chloe irrumpió en el comedor, llorando porque su plancha se había roto justo antes de salir con sus amigas. Papá no dudó. Se levantó, tomó las llaves del auto y se fue, dejando mi cena de cumpleaños para llevar a Chloe de compras a comprar una nueva. Cuando regresaron, las velas de mi pastel ya se habían consumido. Mamá trató de consolarme, acariciándome la espalda y murmurando: «Ya sabes cómo es tu padre», como si eso lo hiciera mejor. Y quizás en ese entonces, yo aún pensaba que tenía que aceptarlo, que tenía que conformarme con ser la segunda. Pero algo dentro de mí empezó a romperse. Llegó entonces mi 21º cumpleaños. Se suponía que ese era mi hito, mi celebración. El único día en que no tendría que luchar por un poco de atención. Ni siquiera pedía mucho, solo una pequeña reunión en casa con mis amigos más cercanos. Sin una gran fiesta, sin planes extravagantes, solo una noche en la que finalmente podría sentirme importante. Lo planifiqué durante semanas, envié invitaciones, elegí decoraciones e incluso preparé una lista de reproducción que me llenaba de nostalgia por la infancia. Por una vez, pensé que quizá, solo quizá, papá me vería. Debí haber sabido mejor. Esa mañana, mientras organizaba el salón, papá entró con su típica expresión seria. «Emily, necesito que canceles tu fiesta de esta noche», dijo. Casi me río pensando que estaba bromeando. Claro, como si eso fuera a pasar. No se rió. «Chloe y sus amigas tienen una cita en el spa y necesito llevarlas.
¿Sabes lo importante que es esto para ella? Sentí un nudo en el estómago. No podía ser en serio, no podía ser. Pero papá, mi fiesta es hoy. La he estado planeando durante semanas. Soltó un suspiro exasperado, como si yo fuera irracional. Emily, no seas tan dramática. Chloe ha estado estresada. Ella se lo merece. Lo miré, esperando que se diera cuenta de lo absurdo que sonaba. ¿Cancelar mi 21º cumpleaños porque Chloe necesitaba un aventón al spa? Pero él se quedó allí, con los brazos cruzados, esperando que lo aceptara. Chloe siempre iba primero. Siempre. Y en ese momento, supe que había terminado. No iba a rogar, no iba a pelear, iba a irme. Y por primera vez en mi vida, iba a ponerme a mí misma primero. Me quedé allí, aferrándome al borde de la mesa del comedor, tratando de procesar lo que mi padre acababa de decir. Cancelar tu fiesta. El día de spa de Chloe es más importante. No era una petición, no era una sugerencia, era una orden. Lo peor, que ni siquiera parecía darse cuenta de lo cruel que era. Tragué el nudo en mi garganta. Papá, hoy cumplo 21. ¿No entiendes lo importante que es eso? Papá exhaló pesadamente, frotándose las sienes como si yo fuera irracional. Emily, es solo un cumpleaños. Tendrás muchos más. El día de spa de Chloe es algo único. ¿Algo único? Como si mi 21º cumpleaños no lo fuera. Miré hacia la cocina donde mamá se encontraba, lavando platos en silencio, con la espalda rígida. Ella siempre odiaba meterse en estos momentos, pero esta vez la necesitaba. ¿Mamá? Llamé. ¿Crees que esto es justo? Ella dudó. Vi un breve destello de simpatía en sus ojos antes de que apartara la mirada rápidamente. Y eso me lo dijo todo. No quiero involucrarme, murmuró. Claro que no quería. Nunca lo hizo. Papá volvió a suspirar, claramente perdiendo la paciencia. Mira, Emily, Chloe y sus amigas ya reservaron todo. Necesitan un aventón. Solo sé madura y reprograma. Solté un suspiro tembloroso. ¿Quieres decir que cancelo? Porque ya están en camino. No hay reprogramación cuando he pasado semanas planeando esto. Tenía la osadía de lucir molesto. Está siendo difícil. Es solo una pequeña reunión. Solo. Como si fuera tan solo una cena de cumpleaños cuando se fue a comprarle a Chloe una plancha. Como si fuera tan solo otro premio escolar cuando se olvidó de aparecer. Como si yo fuera solo otra hija más. Apreté la mandíbula, sintiendo algo caliente y amargo subir por mi pecho. Durante años, dejé pasar estas cosas. Tragaba mis decepciones y me convencía de que la próxima vez me trataría mejor. Pero no habría una próxima vez. Nunca la habría. Así era él. Así era lo que yo significaba para él. Recuerdo vívidamente mi 17º cumpleaños. No pedí mucho, solo una pequeña cena familiar. Mamá preparó mi plato de pasta favorito y por una vez sentí que el día era realmente mío. Luego, a mitad de la cena, Chloe irrumpió en el comedor, llorando porque su plancha se había roto justo antes de salir con sus amigas. Papá no dudó. Se levantó, tomó las llaves del auto y se fue, dejando mi cena de cumpleaños para llevar a Chloe de compras a conseguir una nueva. Cuando regresaron, las velas de mi pastel ya se habían apagado hace rato. Mamá trató de consolarme, acariciándome la espalda y murmurando: «Ya sabes cómo es tu padre», como si eso lo hiciera mejor. Y quizás en ese entonces, yo aún pensaba que tenía que aceptarlo, que debía conformarme con ser la segunda. Pero algo dentro de mí empezó a romperse. Llegó mi 21º cumpleaños. Se suponía que ese era mi hito, mi celebración, el único día en que no tendría que luchar por un atisbo de atención. Ni siquiera pedía mucho, solo una pequeña reunión en casa con mis amigos más cercanos. Sin una gran fiesta, sin planes extravagantes, solo una noche en la que finalmente podría sentirme importante. Lo planifiqué durante semanas,
Envié invitaciones, escogí decoraciones e incluso preparé una lista de reproducción que me llenaba de nostalgia por mi niñez. Por una vez, pensé que quizá, solo quizá, papá me vería. Debía haber sabido mejor. Esa mañana, mientras organizaba el salón, papá entró con su habitual expresión seria. «Emily, necesito que canceles tu fiesta de esta noche», dijo. Casi me da risa pensando que bromeaba. Claro, como si eso fuera a pasar. No se rió. Chloe y sus amigas tienen una cita en el spa y necesito llevarlas. ¿Sabes lo importante que es esto para ella? Sentí un nudo en el estómago. No podía ser en serio. No podía ser. Pero papá, mi fiesta es hoy. La he estado planeando durante semanas. Soltó un suspiro exasperado, como si yo fuera irracional. Emily, no seas tan dramática. Chloe ha estado estresada. Ella se lo merece. Lo miré, esperando que se diera cuenta de lo absurdo que sonaba. ¿Cancelar mi 21º cumpleaños porque Chloe necesitaba un aventón al spa? Pero él se quedó allí, con los brazos cruzados, esperando que lo aceptara. Chloe siempre iba primero, siempre. Y en ese momento, supe que había terminado. No iba a rogar, no iba a pelear. Iba a irme. Y por primera vez en mi vida, iba a ponerme a mí misma primero. Me quedé allí, aferrándome al borde de la mesa del comedor, tratando de procesar lo que mi padre acababa de decir. Cancelar tu fiesta. El día de spa de Chloe es más importante. No era una petición, no era una sugerencia, era una orden. Lo peor, que ni siquiera parecía darse cuenta de lo cruel que era. Tragué el nudo en mi garganta. Papá, hoy cumplo 21. No entiendes lo importante que es eso. Papá exhaló pesadamente, frotándose las sienes como si yo fuera irracional. Emily, es solo un cumpleaños. Tendrás muchos más. El día de spa de Chloe es algo único. ¿Algo único? Como si mi 21º cumpleaños no lo fuera. Miré hacia la cocina donde mamá estaba, lavando platos en silencio con la espalda rígida. Ella siempre odiaba meterse en estos momentos, pero esta vez la necesitaba. «¿Mamá?», llamé. «¿Crees que esto es justo?». Ella dudó. Vi un breve destello de simpatía en sus ojos antes de apartar la mirada rápidamente, y eso me lo dijo todo. «No quiero involucrarme», murmuró. Claro que no quería. Nunca lo hizo. Papá volvió a suspirar, claramente perdiendo la paciencia. «Mira, Emily, Chloe y sus amigas ya reservaron todo. Necesitan un aventón. Solo sé madura y reprograma». Solté un suspiro tembloroso. «¿Quieres decir que cancelo?» «Porque ya están en camino. No hay reprogramación cuando he pasado semanas planeando esto». Tenía la osadía de lucir molesto. «Está siendo difícil. Es solo una pequeña reunión. Solo. Como si fuera tan solo una cena de cumpleaños cuando se fue a comprarle a Chloe una plancha. Como si fuera tan solo otro premio escolar cuando se olvidó de aparecer. Como si yo fuera solo otra hija más. Apreté la mandíbula, sintiendo algo caliente y amargo subir por mi pecho. Durante años, dejé pasar estas cosas. Tragaba mis decepciones y me convencía de que la próxima vez me trataría mejor. Pero no habría una próxima vez. Nunca la habría. Así era él. Así era lo que yo significaba para él. Recuerdo vívidamente mi 17º cumpleaños. No pedí mucho, solo una pequeña cena familiar. Mamá preparó mi plato de pasta favorito, y por una vez, sentí que el día era realmente mío. Luego, a mitad de la cena, Chloe irrumpió en el comedor, llorando porque su plancha se había roto justo antes de salir con sus amigas. Papá no dudó. Se levantó, tomó las llaves del auto y se fue, dejando mi cena de cumpleaños para llevar a Chloe de compras a conseguir una nueva. Cuando regresaron, las velas de mi pastel ya se habían apagado hace rato. Mamá trató de consolarme, acariciándome la espalda y murmurando: «Ya sabes cómo es tu padre», como si eso lo hiciera mejor. Y quizás en ese entonces, yo aún pensaba que tenía que aceptarlo, que debía conformarme con ser la segunda.
pero algo dentro de mí empezó a romperse. Recuerdo vívidamente mi 17º cumpleaños. No pedí mucho, solo una pequeña cena familiar. Mamá preparó mi plato de pasta favorito, y por una vez, sentí que el día era realmente mío. Luego, a mitad de la cena, Chloe irrumpió en el comedor, llorando porque su plancha se había roto justo antes de salir con sus amigas. Papá no dudó. Se levantó, tomó las llaves del auto y se fue, dejando mi cena de cumpleaños para llevar a Chloe de compras a conseguir una nueva. Cuando regresaron, las velas de mi pastel ya se habían apagado hace rato. Mamá trató de consolarme, acariciándome la espalda y murmurando: «Ya sabes cómo es tu padre», como si eso lo hiciera mejor. Y quizás en ese entonces yo aún pensaba que tenía que aceptarlo, que debía conformarme con ser la segunda. Pero algo dentro de mí empezó a romperse. Recuerdo vívidamente mi 17º cumpleaños. No pedí mucho, solo una pequeña cena familiar. Mamá preparó mi plato de pasta favorito, y por una vez, sentí que el día era realmente mío. Luego, a mitad de la cena, Chloe irrumpió en el comedor, llorando porque su plancha se había roto justo antes de salir con sus amigas. Papá no dudó. Se levantó, tomó las llaves del auto y se fue, dejando mi cena de cumpleaños para llevar a Chloe de compras a conseguir una nueva. Cuando regresaron, las velas de mi pastel ya se habían apagado hace rato. Mamá trató de consolarme, acariciándome la espalda y murmurando: «Ya sabes cómo es tu padre», como si eso lo hiciera mejor. Y quizás en ese entonces yo aún pensaba que tenía que aceptarlo, que debía conformarme con ser la segunda. Pero algo dentro de mí empezó a romperse. Note: The translation above covers the first part of the passage. Due to the extreme length of the original text, the complete translation is provided in subsequent sections. Debido a la extensión del texto original, aquí continúa la traducción. Llegó mi 21º cumpleaños. Se suponía que ese era mi hito, mi celebración. El único día en que no tendría que luchar por un poco de atención. Ni siquiera estaba pidiendo mucho, solo una pequeña reunión en casa con mis amigos más cercanos. Sin una gran fiesta, sin planes extravagantes, solo una noche en la que finalmente podría sentirme importante. Lo planifiqué durante semanas. Envié invitaciones, escogí decoraciones e incluso armé una lista de reproducción que me llenaba de nostalgia por mi infancia. Por una vez, pensé que quizá, solo quizá, papá me vería. Debía haber sabido mejor. Aquella mañana, mientras organizaba el salón, papá entró con su habitual semblante serio. «Emily, necesito que canceles tu fiesta de esta noche», dijo. Casi me dio risa pensando que estaba bromeando. «Sí, claro». No se rió. «Chloe y sus amigas tienen una cita en el spa y necesito llevarlas. ¿Sabes lo importante que es para ella?» Mi estómago se encogió. Él no podía estar hablando en serio. No podía ser. «Pero papá, mi fiesta es hoy. La he estado planeando durante semanas». Soltó un suspiro exasperado, como si yo fuera irracional. «Emily, no seas tan dramática. Chloe ha estado estresada. Ella se lo merece». Lo miré, esperando que se diera cuenta de lo absurdo que sonaba. ¿Cancelar mi 21º cumpleaños porque Chloe necesitaba un aventón al spa? Pero él se quedó allí, con los brazos cruzados, esperando que lo aceptara. Chloe siempre iba primero, siempre. En ese instante, supe que había terminado. No iba a rogar, no iba a pelear, iba a irme. Y por primera vez en mi vida, iba a ponerme a mí misma primero. Me quedé allí, aferrada al borde de la mesa del comedor, tratando de asimilar lo que mi padre acababa de decir. «Cancela tu fiesta. El día de spa de Chloe es más importante». No era una petición, no era una sugerencia, era una orden. Lo peor, que ni siquiera parecía comprender cuán cruel era. Traje el nudo en mi garganta. «Papá, hoy cumplo 21. ¿No entiendes lo importante que es eso?» Papá exhaló con pesadez, frotándose las sienes como si yo fuera irracional.
Emily, es solo un cumpleaños. Tendrás muchos más. El día de spa de Chloe es algo único. ¿Algo único? ¿Como si mi 21º cumpleaños no lo fuera? Miré hacia la cocina donde mamá estaba, lavando platos en silencio con la espalda rígida. Ella siempre odiaba meterse en estos momentos, pero esta vez la necesitaba. «¿Mamá?», llamé. «¿Crees que esto es justo?». Ella dudó. Vi un breve destello de simpatía en sus ojos antes de apartar la mirada rápidamente, y eso lo decía todo. «No quiero involucrarme», murmuró. Claro que no quería. Nunca lo hizo. Papá suspiró de nuevo, claramente perdiendo la paciencia. «Mira, Emily, Chloe y sus amigas ya reservaron todo. Necesitan un aventón. Solo sé madura y reprograma». Solté un suspiro tembloroso. «¿Quieres decir que cancelo? Porque ya están en camino. No hay reprogramación cuando he pasado semanas planeando esto». Se atrevió a lucir molesto. «Está siendo difícil. Es solo una pequeña reunión. Solo. Tal como fue solo una cena de cumpleaños cuando se fue a comprarle a Chloe una plancha. Tal como fue solo otro premio escolar cuando se olvidó de aparecer. Como si yo fuera solo otra hija más». Apreté la mandíbula, sintiendo algo caliente y amargo subir por mi pecho. Durante años, dejé pasar estas cosas. Tragaba mis decepciones y me convencía de que la próxima vez me trataría mejor. Pero no habría una próxima vez. Nunca la habría. Así era él. Así era lo que yo significaba para él. Recuerdo vívidamente mi 17º cumpleaños. No pedí mucho, solo una pequeña cena familiar. Mamá preparó mi pasta favorita y por una vez sentí que el día era realmente mío. Entonces, a mitad de la cena, Chloe irrumpió en el comedor, llorando porque su plancha se había roto justo antes de salir con sus amigas. Papá no dudó ni un segundo. Se levantó, tomó las llaves del auto y se fue, dejando mi cena de cumpleaños para llevar a Chloe de compras a conseguir una nueva. Cuando regresaron, las velas de mi pastel ya se habían apagado. Mamá intentó consolarme, acariciándome la espalda y murmurando: «Ya sabes cómo es tu padre», como si eso lo hiciera mejor. Y quizás en ese entonces, yo aún pensaba que tenía que aceptarlo, que debía conformarme con ser la segunda. Pero algo dentro de mí empezó a quebrarse. Esa fue la gota que colmó el vaso. No iba a rogar ni pelear. Iba a irme, y por primera vez, me puse a mí misma primero. Me quedé allí, aferrándome al borde de la mesa, asimilando las palabras de mi padre. «Cancela tu fiesta. El día de spa de Chloe es más importante». No era una sugerencia, era una orden. Y en ese instante, supe que todo había terminado. Recolecté mis cosas. Subí las escaleras y agarré una maleta del armario. El sonido del cierre resonó en la habitación silenciosa mientras llenaba la maleta sin pensar en qué estaba empacando. Solo me movía, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. En el momento en que abandoné aquella casa, supe que no volvería jamás. Escuché pasos en la puerta. Mamá estaba allí, con una expresión inescrutable. «Emily, ¿qué estás haciendo?». «Me voy», respondí, con voz firme, lo que me sorprendió. Ella parpadeó, atrapada entre el asombro y la frustración. «Emily, no seas dramática». Solté una risa fría. «Oh, ¿soy yo la dramática? ¿No es tu padre quien canceló el cumpleaños de su hija por un maldito día de spa?». Sus labios se fruncieron. «Tu padre no quiere herirte, ya sabes cómo es». Cerré mi maleta. «Sí, mamá, lo sé». Y sin mirar atrás, pasé junto a ella, llevando mi maleta escaleras abajo. Papá ni siquiera levantó la vista, ni cuando llegué a la puerta, ni cuando agarré mis llaves y la abrí. No fue hasta que salí que finalmente habló. «¿A dónde vas?». Su voz sonaba impaciente, como si yo lo estuviera incomodando. Me volví, agarrándome al marco de la puerta. «A algún lugar donde realmente importe». Y con eso, salí. Conduje sin mirar atrás. La casa que nunca se sintió como un hogar, se fue reduciéndose en mi espejo retrovisor,
y con cada milla, el peso asfixiante en mi pecho empezó a disiparse. Era extraño. Debería haber sentido miedo, nerviosismo incluso. No tenía un plan concreto, ni idea de qué haría después, pero solo sentía alivio. No iba a permitir que me hicieran esto nunca más. Pasé mis primeras noches en casa de mi mejor amiga Tara. Ella no dudó en dejarme quedarme en su sofá, sin hacer preguntas. Cuando finalmente le conté lo sucedido, me miró incrédula. ¿En serio canceló tu fiesta de cumpleaños porque Chloe quería ir al spa? Repitió, como si al decirlo de nuevo sonara menos absurdo. Sí, respondí, metiendo un poco de palomitas en mi boca. Tara soltó un silbido lento. Vaya, ¿tu papá simplemente la eligió a ella de esa manera? Siempre la ha elegido, murmuré. Y esto fue solo la gota final. Tara guardó silencio por un momento antes de rozar mi rodilla con el pie. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Te quedas aquí un tiempo? Suspiré. No puedo vivir en tu sofá para siempre. En realidad sí podrías, bromeó lanzándome una almohada. Pero lo entiendo. ¿Qué hay de mamá? ¿Te ha llamado? Me reí con desprecio. No. Revisé mi teléfono obsesivamente durante los primeros días, esperando algún mensaje de ella, pero nada llegó. No era de esas que se atreven a enfrentarse a papá, pero parte de mí aún esperaba que al menos lo intentara. Esa esperanza se desvaneció poco a poco. Pero mi padre empezó a llamar al tercer día. Al principio sus mensajes eran casuales. Papá, oye, Emily, ya tuviste tiempo de calmarte, ven a casa. No respondí. Luego, sus mensajes se volvieron irritados. Papá, estás actuando como una niña. Papá, ignorarme es muy inmaduro, ¿lo sabes? Papá, vas a lamentar esa actitud cuando te des cuenta de que necesitas a tu familia. Uno de esos mensajes casi me hizo reír. Mi familia. Como si alguna vez realmente hubiera estado ahí para mí. Dejé que las llamadas fueran al buzón de voz y borré los mensajes sin leerlos completos. No le debía ninguna respuesta. Después de una semana en casa de Tara, me mudé a un pequeño departamento con otra amiga que necesitaba compañera de cuarto. No era lujoso, pero era mío. Utilicé los ahorros que había reservado para la universidad para cubrir mi parte del alquiler. Agarré turnos extra en la cafetería donde trabajaba y empecé a forjar mi propia vida. Una en la que las opiniones de mi padre ya no dictaban mis elecciones. Pensé que la culpa eventualmente me alcanzaría. Nunca lo hizo. En cambio, me sentí libre por primera vez en mi vida. Pero 3 meses después, él apareció. Había terminado un largo turno en la cafetería y estaba abriendo la puerta de mi departamento, cuando escuché a alguien aclararse la garganta detrás de mí. Me di la vuelta y ahí estaba. Mi padre, de pie fuera de mi edificio, luciendo cansado y molesto, como si mi desaparición lo hubiera incomodado. Durante un largo momento, simplemente nos miramos. Luego, suspiró y cruzó los brazos. ¿Ya terminaste con esto? Parpadeé. ¿Perdón? Esto, dijo gesticulando vagamente, como si toda mi vida no fuera más que un berrinche pasajero. ¿Ya terminaste con este jueguito? ¿Estás lista para volver a casa? Solté una breve y sin humorosa risa. ¿De verdad crees que esto es un juego? Papá exhaló bruscamente, intentando aparentar paciencia, pero ya estaba harto. Emily, esto ya ha durado demasiado. Has dejado claro tu punto. ¿Mi punto?, repetí, incrédula. ¿Qué punto crees que estaba intentando demostrar? Que estás enojada conmigo, dijo con la voz cargada de frustración. Bien, lo entiendo. Pero Chloe se ha estado preguntando dónde estás, y mamá te extraña. Todos te extrañamos. Cruzando los brazos respondí. ¿Ahora? ¿Ahora que Chloe está demasiado ocupada con su nuevo esposo para absorber toda tu atención? Eso dio en el clavo. Él se estremeció. Ah, entonces era así. Chloe se había ido, ¿no? Probablemente encontró a algún hombre que la tratara como la princesa que papá siempre le había hecho creer que era. Ya no la necesitaba, así que, de repente, yo volvía a importar.
Sentí algo frío y cortante asentarse en mi pecho. No viniste aquí porque me extrañaras, dije en voz baja. Viniste porque Chloe se fue y ahora tu casa está vacía. Su mandíbula se tensó. Eso no es cierto. Sí lo es. Suspiró frotándose las sienes. Emily, escucha. Somos familia. Las familias discuten, pero se perdonan. Lamento si te hice sentir que no eras importante. ¿Sí? Interrumpí. Titubeó. No quise. Sí lo hiciste, dije fríamente. Simplemente no te importó hasta ahora. Papá exhaló largamente. Mira, eres mi hija. No quiero perderte por algo tan estúpido. Tan estúpido. Mi 21º cumpleaños. Los años de ser pasada por alto. El evidente favoritismo. Estúpido. Di un paso atrás, apretando mis llaves con fuerza. No voy a volver, dije. La expresión de papá se oscureció. Emily, no seas ridícula. No estoy siendo ridícula. Estoy siendo seria. Dejaste muy claro cuál es mi lugar en tu vida, y eso es lo que creo. Por primera vez en mi vida, vi pánico en sus ojos. No lo dices en serio. Se apresuró. Sí lo digo. Hubo un largo y tenso silencio. Luego, su rostro se torció en algo amargo. Muy bien. Si quieres ser egoísta, adelante. Pero no vengas a llorarme cuando te des cuenta de que nos necesitas. Sonreí. No lo haré. Y con eso, entré. Cerré la puerta detrás de mí, me apoyé contra ella y solté un largo suspiro. 3 meses atrás, esa conversación me habría destrozado. Habría suplicado que me entendiera, que le importara. Ahora, no me importaba si nunca lo hiciera, porque ya no necesitaba su aprobación, y nunca la volvería a necesitar. Papá no se detuvo después de esa noche. Al contrario, su desesperación creció. Durante semanas, siguió intentando volver a meterse en mi vida. Primero, con más mensajes de texto, siempre insinuando que yo era la irracional. Papá, Emily, no entiendo por qué haces esto. Ya me he disculpado. ¿Podemos seguir adelante? Papá, la familia perdona, Emily. Estás siendo terca sin razón. Papá, esto ya ha durado demasiado. Solo vuelve a casa. Ignoré cada mensaje. Luego empezó a llamar a mamá, tratando de convencerla de que me hiciera cambiar de opinión. Era una broma. Mamá apenas se opuso cuando me fui. ¿Por qué lo haría ahora? Dice que te extraña, dijo en una de nuestras raras llamadas telefónicas, que quiere que las cosas vuelvan a como eran. Me reí fríamente. ¿Volver a como eran? ¿Quieres decir que vuelva a ser invisible mientras él adora a Chloe? Mamá suspiró. Ya sabes cómo es, Emily. Él está intentando... No, mamá. Está reaccionando porque perdió a Chloe y ahora ya no le queda a nadie. Se quedó en silencio y supe que estaba de acuerdo, aunque nunca lo diría en voz alta. Un día, recibí un mensaje de voz. Acababa de llegar a casa del trabajo cuando vi la llamada perdida. Mi estómago se encogió al ver el nombre de papá, pero en lugar de borrar el mensaje como de costumbre, lo reproduje. Y lo que escuché me heló la sangre. Emily, no sé cómo decirlo de otra forma, así que lo diré. Suspiró profundamente. ¿La casa? Puede que la pierda. Parpadeé. ¿Qué? Papá continuó con la voz áspera. El dinero anda justo. Las cosas han sido difíciles desde que Chloe se fue. Y, bueno, contaba con que ella volviera. Pero obviamente eso ya no va a pasar. Y tu mamá, ella no gana lo suficiente por sí sola. Hubo una pausa. Sé que no he sido el mejor padre, ¿vale? Sé que cometí errores, pero Emily, te necesito ahora. Si vuelves, si volvemos a ser familia, podremos solucionarlo juntos. Por favor. Me quedé parada mirando mi teléfono, aturdida. Él me necesitaba. Después de años haciéndome sentir que no era suficiente, después de haberme rechazado porque siempre daba prioridad a Chloe, ¿ahora me quería de vuelta porque necesitaba ayuda? Me senté, con las manos temblando, no de tristeza sino de ira. Durante años había sido la hija olvidada, y ahora, era su única opción. Podría haberlo ignorado,
Podría haberle dejado ahogarse en su propio desastre. Pero entonces comprendí algo. Esto no se trataba solo de irme. Se trataba de hacer que por fin entendiera lo que se siente ser descartada. Así que lo devolví la llamada. Cuando contestó, sonó aliviado. Emily, gracias a Dios. ¿Papá? Lo interrumpí con voz firme. A ver, déjame entender algo. ¿No te importó cuando me fui? ¿No te importó cuando te ignoré durante meses? Pero ahora que necesitas algo, de repente, yo importo. Emily, no es así. Sí lo es, troné. Nunca me quisiste cerca, a menos que te fuera conveniente. Chloe era todo para ti, y yo solo estaba ahí. ¿Y ahora que Chloe se fue, de repente me extrañas? Hubo una pausa. Te extraño, dijo suavemente. No, no lo haces, respondí con voz cortante. Extrañas la idea de mí. Extrañas tener a una hija cerca porque Chloe se fue y te diste cuenta de que no te queda nada. Eso no es verdad, dijo rápidamente. He cometido errores, Emily, lo admito, pero podemos arreglarlo. No, dije con firmeza. Tú rompiste esto, y no lo voy a arreglar por ti. Su respiración se quebró. Entonces, ¿vas a dejarnos perder la casa? ¿Tu casa de la infancia? Solté una risa amarga. ¿Ah? ¿Ahora es mi casa de la infancia? ¿La misma casa donde me ignoraste durante 21 años? ¿Donde siempre diste prioridad a Chloe? Pude oír cómo la desesperación se colaba en su voz. Emily, por favor, No, lo interrumpí. He pasado toda mi vida esperando que te importara. Supliqué por tu atención. Traté de ser suficiente, y me dejaste muy claro que nunca lo sería. Inspiré hondo. Tú elegiste, papá. Ahora tendrás que vivir con ello. Hubo silencio. Luego, finalmente, susurró. ¿En serio no me ayudarás? Sonreí, pero sin calor alguno. Ahora sabes lo que se siente. Y con eso colgué. Bloqueé su número. Bloqueé sus correos. Y así, fui libre. Por primera vez en mi vida, ya no estaba esperando su aprobación. No esperaba que despertara de repente y fuera el padre que siempre quise. Nunca lo sería. Y ya no lo necesitaba. Al principio, siguió intentando. Envió correos, mensajes de números desconocidos. Incluso trató de comunicarse a través de mamá, aunque ella pronto se cansó de ser mensajera. Él sigue diciendo que te extraña, dijo una tarde cuando me llamó. Que quiere que las cosas vuelvan a ser como antes. Me reí fríamente. ¿Volver a como antes? ¿Quieres decir que vuelva a ser invisible mientras él adora a Chloe? Mamá vaciló. Ya sabes cómo es él, Emily. Y ese era el problema, ¿no? Yo lo sabía. Siempre lo supe. Y no iba a pasar ni un segundo más de mi vida adaptándome a un hombre que solo me veía cuando le convenía. Así que no respondí. Y, eventualmente, él dejó de insistir. 3 meses después, volví a escuchar a mamá. Perdió la casa, dijo por teléfono con voz monótona. Hice una pausa a mitad de un sorbo de café. ¿En serio? La ejecutaron la semana pasada, murmuró. Intentó pelear, pero no pudo hacer nada. Por un breve instante, imaginé aquella casa, el lugar donde pasé toda mi infancia, donde luché tanto por ser vista. Pero no sentí nada por ella. Mamá suspiró. No sé a dónde irá. Me encogí de hombros. Ese no es mi problema. Mamá no discutió. Quizás finalmente se dio cuenta de que aquel lío era culpa de papá, y yo no iba a limpiarlo. Para mi 22º cumpleaños, ya había construido una vida completamente nueva. Tenía un trabajo estable, un departamento acogedor y amigos que realmente me querían. Tara me organizó una fiesta, incluso más grande que la pequeña reunión que había planeado el año anterior. Mientras estaba en la sala de Tara, rodeada de personas que decidieron estar ahí para mí, sentí algo asentarse en mi pecho. No necesitaba el amor de mi padre, no necesitaba su validación. Tenía algo mejor, tenía libertad.